Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más en el que podemos reunirnos y alabar su nombre y también abrir su palabra para estar bajo la enseñanza de ella. Es maravilloso saber que cada vez que la iglesia se reúne es el descuento de un domingo menos que falta para la reunión eterna. Y cada vez que la iglesia adora y eleva la alabanza y el reconocimiento al Señor, es un recordatorio más vívido de lo que será la alabanza y adoración perfecta en el trono al frente, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles santos y los redimidos por toda la eternidad. Les invito en esta mañana que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Y puntualmente vamos a leer los versículos del 8 al 12. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice así la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana voy a compartir un sermón que se titula Mostrando a Cristo a través de la piedad entre los hermanos. Es una continuación del que comenzamos el domingo pasado. Sin embargo, en este domingo vamos a desarrollar el párrafo que contiene desde los versículos 10 al 12. Y en ese párrafo, desde el versículo 10 al 12, vamos a encontrar dos puntos principales. En el versículo 10 y 11 encontramos la piedad manifestada en conductas correctas. Piedad manifestada en conductas correctas. Y dice la palabra en el versículo 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ya me están marcando la hora, porque recién empiezo. El segundo punto del sermón es la piedad manifestada en un incentivo correcto. Piedad manifestada en un incentivo correcto. Y eso se extrae del versículo 12.
El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cómo entendemos que el sermón tenga esta división? Simplemente porque es la temática del párrafo. Lo primero que hemos leído habla de las conductas correctas que deben emerger de un corazón piadoso para que la relación entre hermanos, al ser piadosa, muestre claramente el carácter de Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene al permitir que la prueba haya llegado en los expatriados de la dispersión, como Pedro nos dice en el capítulo 1, es hacia quienes va la carta, y el Señor está permitiendo que ellos estén en prueba, pero ellos están en prueba con un propósito, están dentro de la gracia de Dios y las circunstancias de ellos no están nunca desconectadas del propósito eterno. Por eso es que lo que Pedro les está enseñando es que la piedad entre hermanos se basa en vivir conductas correctas. Pero en segundo lugar, les dice que la piedad está basada en el incentivo correcto para practicar esas conductas. Y el incentivo correcto es observar al Señor. Y Él les dice, los ojos del Señor están sobre los justos, los oídos de Él escuchan sus oraciones, pero también el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y Pedro les dice, este debe ser el incentivo que ustedes deben tener para llevarse de una manera piadosa entre ustedes. De eso trata el sermón. Ahora, vamos a conectar el sermón con los anteriores. Y justamente lo que viene tratando Pedro es enseñarle a los creyentes que atraviesan la persecución, mostrándoles que ellos han sido llamados a padecer como Cristo. Pedro les recuerda que el sufrimiento los acerca más al parecido con su Salvador y los hace entender que el sufrimiento para ellos no es una opción, ni tampoco una circunstancia desconectada de la gracia, sino que es un llamado. Somos llamados a padecer como Cristo. Así viene la carta diciéndolo. Pero también Pedro les enseña que este padecimiento que nos asemeja a Cristo tiene el propósito de mostrar a Cristo en medio de una sociedad que lo rechaza, que lo aborrece, que no cree en Él. Y el propósito que Dios tiene con la iglesia padeciendo, pero mostrando a Jesús, es revertir la murmuración detractora de una sociedad impía en contra de su pueblo santo. Pedro le dice claramente a ellos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Señor, al considerar vuestras buenas obras en el día de su visitación. Entonces, la misma carta nos viene marcando el hilo. Esa es la línea de la carta. Y la línea es esta. Dios está usando la prueba del pueblo santo para elevar a la persona de Cristo en medio de una sociedad que le aborrece. Es por esto que Él les viene enseñando cómo mostrar a Cristo en los diferentes sectores sociales en donde el testimonio de la iglesia impacta de una manera más directa. Y los 4 sectores sociales que Pedro trata en la carta, en el párrafo anterior, es en primer lugar frente al Estado. El Estado está permanentemente observando la sumisión de la iglesia. Y el problema que había en el primer siglo era que los creyentes eran acusados de ser rebeldes al Estado, especialmente porque no se juntaban con los que disfrutaban los juegos y espectáculos públicos herejes y sangrientos. Ellos se mantenían a un lado y eran tildados como personas raras
que se oponían a las determinaciones de la sociedad común. En segundo lugar, la iglesia es usada para testificar, no solo siendo sumisa ante el Estado, sino siendo sumisa ante las autoridades laborales. Y Pedro habla claramente que el creyente debe someterse cuando es esclavo a su amo. Y debe servirlo como si estuviese sirviendo a Cristo. En tercer lugar, el tercer círculo en donde la iglesia impacta en la sociedad es a través de los matrimonios. El matrimonio debe mostrar a Cristo. Lo debe mostrar la mujer en su sumisión al marido y lo debe mostrar el marido en su amor a su mujer. Lo habíamos visto todo. Y el cuarto lugar en donde la iglesia impacta es en la relación y en el trato de la misma iglesia. Ellos están permanentemente viendo cómo nosotros nos relacionamos entre sí. Y frente a esto, el párrafo que leímos nos había dicho que en primer lugar debíamos tener actitudes correctas. Estas actitudes, ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolver el mal por el mal, ni tampoco la maldición por la maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y de eso se trató el sermón anterior, y estamos llegando a la conexión textual con nuestros textos. Estas actitudes correctas debían tener, a su vez, reacciones correctas. Y las reacciones son las que aquí dice. No devolver el mal por el mal, tampoco maldecir cuando nos maldicen. Y siempre Pedro apunta a enseñanzas directas de Cristo y muestra que Cristo, obviamente, es el ejemplo que nosotros debemos copiar. ¿Por qué? Porque Él fue manso y humilde de corazón, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero ahora está tratando justamente de que la piedad está manifestada no solo en actitudes correctas, sino en conductas correctas. El que quiere amar la vida, dice él, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Entonces, cuando Pedro habla de esta expresión porque, es un conectivo justamente con lo que venía diciendo antes. Y está usando esta expresión, haciendo alusión a un salmo del Antiguo Pacto, el Salmo 34, versículo 11 al 14, es el que está citándoles Pedro, para reafirmar la enseñanza de que ellos deben tener actitudes y conductas piadosas en la relación mutua en la iglesia. El Salmo 34, 11 al 14, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pedro les predicó con el Antiguo Testamento la palabra para que ellos se entiendan cómo debe ser la conducta correcta y piadosa que debe reinar entre ellos. Y evidentemente hay una enseñanza profunda aquí. Él les cita el Antiguo Testamento para indicarles cuál es el mandato del Señor, para que ellos apliquen en la situación en la que están, con el propósito de dar gloria a Dios, mostrando a Cristo en medio de la prueba. Ellos estaban permanentemente siendo hostigados, perseguidos, maltratados, violentados verbalmente, pero el mundo estaba con sus ojos anclados en la respuesta de ellos.
Y Pedro los está sosteniendo y les está diciendo: ustedes están caminando constantemente en la cornisa, están bajo presión, el mundo los maltrata, pero espera ver en ustedes a Cristo a pesar del maltrato. Y es eso lo que nos enseña al día de hoy. Pedro comienza utilizando la expresión porque y tiene una conexión directa con la expresión que acabamos de leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y en esta cita del Salmo, él reafirma la exhortación a que los creyentes deben responder de una manera piadosa ante la hostilidad del mundo. Y por esto es que Pedro les dice que los verdaderos cristianos son los que desean o aman la vida y quieren ver días buenos. Solamente los creyentes son los que desean esto. Porque por gracia y por redención el Señor nos aparta del reino de las tinieblas en donde impera el mal. Hay una conexión directa entre la realidad de una vida feliz y plena a la manera en la que uno trata a los seres semejantes. Hay un vínculo que es directo entre lo que hay de plenitud en mi corazón y la manera en la que nos relacionamos. Dicho de otra manera, el que tiene verdadera bondad en el corazón y es piadoso, no va a tener tanto problema de relación, no va a tener la violencia verbal para con el otro, ni tampoco la violencia física. Cuando hay violencia verbal y violencia física, ya sea entre hermanos o entre la familia o para con personas desconocidas, no es otra cosa más que un indicativo de que Cristo no está reinando en ese corazón. Simplemente porque Pedro está conectando la realidad de un Cristo que es paz con la reacción de una iglesia que debe manifestar su misma paz. El que quiere amar la vida y ver días buenos, es una tortura la vida sin plenitud. Porque cuando hay que tragar la amargura propia del pecado, la vida se constituye muy larga. Es muy larga. La palabra lo dice en los mismos proverbios. Es angustioso y es largo el día del amargado. Pedro les está diciendo cuál es el propósito de Dios al redimir a su iglesia y trasladarla del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese reino, el reino de su amado Hijo, es un reino de pureza, es un reino de santidad, es un reino de plenitud. Los que habitan en ese reino respiran la vida de una manera diferente. Y el secreto está. La única manera de respirar la vida de una manera diferente es cuando vos entendés que si sos salvo, vivís para la gloria de Dios. Es la única manera de que respires la vida de una forma diferente. Los que están en las tinieblas la respiran en el egoísmo, la respiran en el egocentrismo, la respiran en la competencia de ver quién es mayor, quién es el que más tiene. La respiran en el egocentrismo de ver quién amontona más, quién tiene más. Los que están en el reino de la luz respiran la vida observando la gloria. La viven de una manera diferente, la quieren vivir bien. El que quiere amar la vida y ver días buenos, Pedro les da el secreto, que sin duda es el Espíritu Santo llevándolo a decírselos. Refrene su lengua de hablar mal. Refrene su lengua del mal. Es tremendo. Es tremendo lo que aquí dice.
Si tú no puedes tener plenitud en la vida, es porque hay una luz amarilla, un semáforo en el alma que está mostrando que Cristo no está siendo tu rey. Ese es el secreto de una vida cargosa, angustiante, difícil, densa, insoportable. Pero Pedro les está diciendo a ellos, hay un secreto, a pesar de que todo esté mal, es que cuando Cristo reina en tu vida, te pueden perseguir, te pueden aborrecer, pueden murmurar contra vos, pero hay un punto que ellos no saben, y es que el bien está dentro tuyo. Ese es el punto de Pedro acá. Ese es el punto. Cuando hay redención, el bien está dentro. Es por eso que dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Y qué tiene que ver? Tú puedes decir, ¿qué tiene que ver? Es que justamente la misma Escritura enseña que la lengua a menudo es indomable, que la lengua es propensa a la práctica del pecado. El apóstol Santiago lo aclara de esta manera y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Hay una conexión directa entre la manera en la que hablamos y la manera en la que nos relacionamos. Hay una conexión directa entre lo que nosotros tenemos en el corazón, que es lo que expresa nuestra boca, y lo que manifestamos en nuestras conductas para con los demás. Y Pedro lo está aplicando puntualmente a una realidad. Si Cristo es Rey de ustedes, tienen la capacidad por redención y por transformación que cuando los otros los insultan, ustedes no responden igual. Ustedes tienen la capacidad que cuando los otros los violentan, ustedes pueden responder con paz. Ustedes tienen la capacidad que cuando los otros los maltratan, ustedes encomiendan la causa al que juzga justamente. Dime, ¿tú estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz en esta mañana? ¿Tu paz o tu violencia te dan la respuesta? Santiago deja en claro que la lengua es reveladora del verdadero estado del corazón. Tal como el Señor lo enseñó cuando Él dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y da la explicación el Señor. Hay una conexión directa entre lo que la lengua, que es la puerta exterior del corazón, evidencia, y lo que hay en esa piecita cerrada que es el corazón. Acá lo explica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hace un gráfico, ¿no? Es como que nuestro corazón es una pieza cerrada. Solo el Señor la ve. Pero si hay una manera en la que una persona puede abrir las endijas de esa pieza cerrada, de la puerta, las hojas de la puerta de esa pieza cerrada, para que los demás vean hacia adentro, es por lo que dice y por lo que habla. ¿Vos querés saber cuál es el estado de un hermano? Fíjate claramente. Fíjate claramente, si cada vez que te encontrás siempre habla de lo malo, de lo negativo, es una persona que está en tristeza, en angustia, no está viviendo el gozo de la salvación. Pero si vos te encontrás con una persona que habla del gozo de su Señor,
que habla del poder de su Salvador, que habla de la bendición que tiene en la iglesia, que habla de lo hermoso que es vivir en el ministerio, que habla, entonces tienes a una persona que ha superado el problema de la angustia que causa el pecado. ¿Qué les dice Pedro? Hay una conexión directa entre lo que la boca dice y el estado del corazón. Y ¿saben una cosa? Si ustedes quieren mostrar al Cristo que los pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz y quieren poder vivir la vida plena que solo la iglesia puede vivir, esto es ver días buenos, esto es amar la vida, entonces cuídense de una cosa: refrenen su lengua de hablar mal. Puntualmente, ¿a qué se está refiriendo? Y se está refiriendo a lo que les estoy diciendo, a las agresiones verbales que podían surgir de los creyentes como reacción al maltrato, a la hostilidad de una sociedad presionadora y perseguidora. Pedro les está advirtiendo que la manera de poder vivir la vida cristiana en plenitud y de ver días buenos es que como cristianos nos aseguremos de que nuestro corazón esté puro, para no provocar que nuestra lengua hable lo malo. Cuando la persona reacciona de una manera violenta, cuando tiene rebeldía interna, agresividad, cuando no puede tener paz en su corazón, porque Cristo no es su rey, Él es el príncipe de paz. Un corazón que está cargado de pecado está conectado con una lengua que lo único que hará es pronunciar lo malo. Pronunciar lo malo no se limita a las mentiras, no se limita quizás a hablar una palabra torpe u hosca, sino que es la exteriorización del reinado de la oscuridad. Todo lo negativo, todo lo feo, todo lo conectado con la muerte, todo lo conectado con el mal, todo lo que no es luz, lo que no es pureza, lo que no es santidad, lo que no construye, sino que destruye, es lo que una persona habla cuando su corazón está en pecado. Y lo que Pedro está queriendo decirles es: ustedes no pueden reaccionar de esta manera. No solamente que Pedro les dice: aparten su lengua de hablar el mal, el mal. Hay tantas cosas hermosas para poder hablar. Y quiero hacer un paréntesis para llevarte a la reflexión en esta mañana. Hacé la prueba. ¿Querés saber lo que una persona tiene en el corazón? Escucha lo que habla. Calladito la boca, escucha lo que habla. La boca no es otra cosa más que el reflejo exacto del estado del alma. Pero Pedro no se queda solamente allí. Pedro está diciendo no solamente que tu lengua debe ser refrenada del mal, tus labios no deben pronunciar engaño. Evidentemente hay una conexión con la realidad de este sistema caído. Satanás es el engañador desde el principio, es el padre de mentiras. Satanás es el que está permanentemente trabajando, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia que están en el reino de las tinieblas para que se mantengan allí entretenidos en degustar la maldad. Pero cuando somos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora tenemos que tener un compromiso directo y permanente con la verdad. Si en las tinieblas reinaba la mentira,
en el reino de Cristo reina la verdad. Sus labios no hablen engaño. Refrenen su lengua de lo malo y no hablen engaño. Estar comprometidos permanentemente con la verdad es hablar solamente la verdad. En el antiguo pacto, David nos aclara en el Salmo 51:6 y dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es un Dios de verdad. Nuestra lengua no debe tener expresiones engañosas de ningún tipo. El engaño puede ser muy sutil. No solamente se está refiriendo justamente a la mentira de manera directa y concreta, o sea, faltar a la verdad en una expresión. Por ejemplo, sí vinieron a visitarme y nunca estuvieron los que visitaban. Es una mentira. Pero la mentira, el engaño, también tiene sutilezas. Es engañosa la boca que agranda la situación. El exagerado, el típicamente exagerado. El típicamente exagerado está conectado con una cuestión de orgullo del corazón. La exageración es una herramienta que el exagerado usa para poder brillar en medio de las circunstancias, ser el protagonista, transmitir la información, y si es más grande que la verdad del suceso, mejor, para poder ser el protagonista. Está conectado directamente con el pecado del orgullo, el que agranda la situación, pero también el que la recorta. El que la recorta es el que dice: es una mentirita piadosa. Le cortó una parte, la que no le conviene, la que lo apunta, la que lo confronta. ¿Sabes cuál es el corazón piadoso? El que dice lo justo. Si el hermano tiene remera roja, tiene remera roja. Y si aquel tiene remera negra, tiene remera negra. No es tornasolada, no es roja o es negra. Lo blanco, blanco y lo negro, negro. Y estamos entonces en esta realidad. No hablen engaño. El apóstol Pablo, cuando enseñó esta verdad, les dice a los creyentes, escribiéndoles en la carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Debemos evitar que nuestra lengua tenga siempre expresiones de mal. Y debemos evitar trastocar la verdad, agrandarla o acortarla de acuerdo a la conveniencia. Revela un corazón orgulloso, no arrepentido. Nuestro compromiso es con la verdad. Y Jesús es camino, verdad y vida. Pedro les está diciendo cómo mostrar a Cristo. ¿Quién muestra a Cristo? El que se aleja cada día de hablar engaño. Entonces, para esto Pedro recalca 4 imperativos. Y por este camino transitamos ahora. ¿Quiénes son los que aman la vida, los que desean ver días buenos? ¿Quiénes son los que pueden refrenar su lengua del mal? ¿Los que no hablan el engaño? Aquí Pedro da 4 imperativos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. El primero de ellos es apartarse del mal. ¿Por qué es que el creyente puede estar hablando mal? Porque juega con el mal.
lleva una vida dual. Camina siempre en la cornisa que separa lo santo de lo profano. No tiene una determinación clara de que ha sido santificado y vive para la gloria de Dios. Siempre está rajuñando en el lodo desde el cual fue sacado. Siempre quiere reservar un poquito del barro del mundo en él. El primer imperativo de Pedro nos muestra el camino correcto. Apártense del mal. Apártense del mal. ¿Cómo uno se aparta del mal? Cuando tu vida cada vez es más distante de lo pecaminoso. Cuando tu vida está cada vez más lejos de lo que el Señor aborrece. Y cada vez más cerca de lo que el Señor premia y aprueba. Apártate del mal. ¿Y qué es el mal, pastor? Y bueno, el mal. ¿Cómo decís tus palabras? ¿Son buenas, son malas? Apártate del mal. ¿Cómo son tus conductas cuando estás solo? ¿Qué mirás cuando nadie te ve? Cuando tenés a un clic la pornografía. ¿Entrás ahí? En el aparatito, computadora, celular. Apartate del mal. No hay otra forma. Apartate del mal. Es un imperativo. No es opcional. Es mandato. No podrá nunca amar la vida y ver días buenos el que teniendo un corazón en la maldad habla lo malo. Esa vida será una vida oscura, triste, decadente, deprimente, depresión, consulta psicológica, psiquiátrica, consulta pastoral permanente. No habrá luz en los días de esa persona. ¿Por qué? Simplemente por algo. Lo único es que el manto negro del pecado oscurece la luz de la salvación. Apártese del mal. Apártese del mal. ¿Qué estás mirando en internet? ¿Qué estás escuchando con tus oídos? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Hacia dónde vas? ¿A qué lugar frecuentas? Eso habla de lo que sos. Apártate del mal. Si tenés en claro que vivís para la gloria de Dios. Si maltratás a tu esposa, deja de hacerlo. Si maltratás a tu esposo, deja de hacerlo. Si desobedeces a tus padres, deja de hacerlo. Apártate del mal. La expresión eclinato en el griego, que es justamente apartarse, es un rechazo intenso e interno de lo pecaminoso. O sea, es una expresión un poco grotesca, pero es que te dé asco el pecado. Que te dé asco el pecado. Y en el contexto de la enseñanza del párrafo, significa evitar tener un trato pecaminoso para con los demás, incluso para con los que te persiguen, para con los que murmuran y hablan mal de vos. Tu trato debe ser bueno. Pedro replica la enseñanza del Señor Jesucristo cuando él dice en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En segundo lugar, Pedro manda a los creyentes perseguidos no solamente a que se aparten del mal, Pedro les manda a que hagan el bien. Hagan el bien. Entonces, el hecho de vivir una vida piadosa que nos relaciona de una manera correcta y que es de un buen testimonio al mundo, es posible cuando los creyentes con corazones puros, con una vida madura en irse lejos de lo malo,
incorporan la buena actitud. Hagan el bien, hagan el bien. ¿Saben una cosa? El bien fue diseñado no para saber que existe, el bien fue diseñado para vivirlo. En Efesios capítulo 2, versículo 10 lo dice la palabra. Somos creados en Cristo Jesús para hacer el bien, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de las buenas obras, entonces, es para que sean practicadas. Esto significa que ellos deben ser excelentes en la manera de proceder entre ellos e incluso para con los de afuera que están tratándolos de una manera hostil. Si querés medir tu verdadera vida cristiana, fíjate cómo reaccionás para con el que te agrede, para con el que te insulta, para con el que te hace saber realmente que te odia. Es decir, que la buena calidad de vida no depende de hacer lo que nos haga sentir bien. La buena calidad de vida, el reinado de Cristo en una vida, va mucho más allá. No se rige por hacer lo que me causa bienestar, se rige por practicar lo que el Señor manda. No es lo que te gusta, es lo correcto, lo que el Señor espera ver de la actitud de la iglesia. Entonces la palabra usada por Pedro y traducida vida significa todas las experiencias, todas aquellas que conducen a vivir una vida plena y feliz. No simplemente esta vida significa lo opuesto a la muerte, sino una vida plena. El mismo Señor dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Realmente la vida, dice Pedro, es hermosa cuando Cristo se ve en vos. Ese es el corazón purificado que expresa con sus labios lo bueno, no lo malo. Es el corazón puro en el cual está reinando Cristo, el que te lleva a que tu expresión sea siempre un compromiso con la verdad y nada más que la verdad. Entonces, en tercer y cuarto lugar, Pedro deja los dos imperativos que conducen a esta posibilidad. Busca la paz y seguila. Y ambos verbos utilizados transmiten la idea de una acción dinámica y de una actividad intensa. Buscala la paz, buscala y seguila. Entonces, la palabra buscar significa una condición constante y alcanzar la paz significa una situación de constante tranquilidad que produce alegría y felicidad permanente en nosotros. Es la copia de lo que el Señor mismo enseñó, lo que Pedro está diciendo. En San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo uno entonces busca la paz? Y bueno, simplemente viviendo la paz de Jesús en nuestros contactos y relaciones. Esa es la manera en la que hay que tratarse. Por eso es triste cuando escuchás a hermanos que siempre están buscando el error del hermano, la parte en donde se les puede objetar cosas, siempre hay una queja de algo. Hermano, ore más por el que tiene ese problema de carácter. Procure relacionarse en paz dentro de la iglesia y fuera de ella, porque el que se relaciona en paz es porque ha buscado la paz, y si la encuentra es porque verdaderamente puede dar testimonio de que Cristo es su Rey. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. La medida de nuestra paz relacional es la medida en la que Cristo reina en nosotros. Sos una persona que no tenés paz con los demás, sos una persona que no tenés paz con tus hermanos, con otros. Bueno, hay que revisar el reinado de Cristo en el corazón. Cuando de tu parte no proviene la intención de la enemistad, entonces es una evidencia de que Cristo reina en vos. Y cuando de tu parte haces todo lo posible para poder mantenerte en paz permanente con todos, hace evidente que Cristo es tu Rey. A pesar de que incluso en ellos no se pudo lograr de manera concreta el estar en paz con todos, porque siguieron persiguiéndolos. Sin embargo, la palabra es clara: busca la paz y seguila. Te pueden aborrecer, pero ustedes no contesten mal. Que ellos te sigan persiguiendo, pero ustedes no busquen matarlos. Dicho de otra manera, Pablo lo aclara y dice: la paz que Cristo instaló en la iglesia es administrada por el Espíritu Santo. Él lo dice de una manera diferente, pero lo dice bajo el mismo punto. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todos los creyentes somos llamados a buscar la paz y a seguirla de manera activa, incluso para con los que nos persiguen y aborrecen. Pablo le escribe a los romanos y les da el secreto. Él les dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces se dan situaciones en la misma iglesia en donde hay una ausencia de paz en un vínculo, pero hay una parte dispuesta y hay otro hermano que no está dispuesto. Bueno, Pablo resuelve este caso. En lo que dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres. Y todo este lenguaje indica que los verdaderos creyentes deben ser conocidos por el mundo como pacificadores. Los violentos, los que echan la nafta en el pequeño fuego, esos son los que no tienen buena relación con Jesús. Le vienen a prender, lo han tenido a la distancia de un brazo y nunca lo tomaron, pero él tiene que ir a la cruz y lo vienen a prender. Y el impulsivo Pedro saca una espada y secciona la oreja de Malco, un siervo de la guardia de los soldados. Pero este es el Jesús que está lleno de paz, porque Él es la paz. Este es el que, reinando en la vida de un hijo suyo, lo lleva a tener la misma conducta. Él toma la oreja y la pega y la deja sana. Él es el que, cuando le abrían el costado, le pidió al Padre que los perdone porque no sabían lo que hacían. Y a todo esto Pedro toma y dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, encomendaba la causa al que juzga justamente. Dime, mi amado hermano, ¿es esta tu vida? ¿Has buscado la paz y la sigues? En San Mateo capítulo 5 versículo 9 aclara y dice que el testimonio más fuerte de los que tienen una actitud correcta es que serán llamados pacificadores, hijos de Dios. Mateo 5:9 nos dice: son felices, son dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si alguno quiere ver días buenos, si alguno ama la vida y quiere ver días abundantes,
Bueno, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Apártense de lo malo, hagan lo bueno, busquen la paz y síganla. Bienaventurados los pacificadores, esos son los felices, los dichosos, los que aman la vida y desean ver días buenos. Son los que viven actuando con un corazón puro, regenerado, transformado en donde reina Jesús. Entonces, no insultan, no contestan, son sumisos, están siempre apartados de lo pecaminoso y cerquita de lo santo. Son corazones siempre dispuestos a servir, que no traen complicación ni problemas. Esa es la iglesia que Pedro quiere. Dime, querido hermano, si el Señor califica la pureza de tu lengua, ¿qué calificación te pondría? ¿Tu boca habla siempre la verdad? Cada vez que manipulas la verdad en un conflicto para tratar de sacar ventaja, lo único que habla es de que estás en tinieblas. ¿Tu vida está cada vez más lejos del mal o te acostumbraste a vivir en la cornisa? Está el cristiano ese que vive en la cornisa, ¿no? Con un balde siempre agachándose para juntar el barro del chiquero de donde fue sacado, ¿viste? Y echa baldazos en el camino blanco donde el Señor lo puso. ¿Qué significa eso? Y bueno, no dejar los excesos, no dejar los vicios, no dejar las palabras grotescas, no dejar la rebeldía, no dejar el pecado, la pornografía, la inmoralidad sexual. Esas son baldadas de barro que echamos en el camino limpio. ¿Tu vida está cada vez más lejos del mal o estás en la cornisa? ¿Puedes decir seriamente que estás comprometido con el bien? Con el bien. Pedro está hablando de cristianos que tienen que estar activos permanentemente con el bien. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesidad tenés? Esta es una boca comprometida con la verdad y llena de bien. ¿Eres un verdadero pacificador? ¿O buscas permanentemente el conflicto con el otro? Ese porque es canoso, el otro porque tiene el ojo caído, el otro porque tiene el diente largo y el otro porque usa la ropa que a mí me molesta. Cuando Cristo reina, ese cristiano es como el ligamento de la masa. ¿Entienden? En el cuerpo de Cristo, el cristiano que está lleno de Cristo, es el ingrediente, el elemento que liga la masa. No importa si la harina es vieja, es nueva, si se le puso la cantidad buena de huevos o de lo que lleve esa masa, pero está el ingrediente que siempre deja que funcione unida. ¿Sos uno de esos? En el cuerpo de Cristo. Pedro está buscando eso. Y esa persona es la que da testimonio al que está en el mundo. ¿Por qué? El que está en el mundo viene a perseguirte, a aborrecerte. Ellos estaban bajo persecución. ¿Vos creés que vas a ser de testimonio para con alguien que te agrede cuando entre hermanos no has aprendido a no agredirte? Entre la misma iglesia. El que va a dar testimonio es el que verdaderamente es un pacificador. ¿Pueden apuntar los demás que tú eres un verdadero creyente al medir tu nivel de paz? Pero en segundo lugar, la piedad, dice Pedro, está manifestada en el incentivo correcto.
Y él dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está con aquellos que hacen el mal. El incentivo Pedro lo relaciona al vínculo que las personas tenían con el Señor. El que está lleno de Cristo ama la vida. El que no está lleno de Cristo no ama la vida. La vida le es un problema. ¿Por qué? Porque la está viviendo mal. ¿Y por qué la está viviendo mal? Por desobediente y rebelde. ¿Y por qué es desobediente y rebelde? Porque Cristo no está reinando en él. Entonces, lo que la palabra está diciendo es esto. ¿Cuál es el incentivo que ustedes tienen que tener para conducirse de esa manera? Y el incentivo es vinculados con el Señor, sabiendo quién es el Señor y cómo actúa el Señor. Esa es una alarma programada, ya termino. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro lo que sigue haciendo es predicarles con Biblia abierta el Salmo 34. Los lleva al antiguo pacto. Y en el versículo 15 y 16 del Salmo usted va a leer que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, Pedro les está queriendo decir, el incentivo que tú tienes que tener es el hecho de dar gloria al Señor que permanentemente está velando por su pueblo. Y la manera de dar gloria al Señor que permanentemente está velando por su pueblo es creer que Él vela por su pueblo. Y es saber cómo actúa para con su pueblo. Y es saber cómo actúa para con los que odian y aborrecen a su pueblo. Ese es el incentivo. Por eso los pone frente a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro los está llevando a observar que Dios es un Dios soberano, que gobierna sobre todo lo que ocurre. En el libro del profeta Daniel, el capítulo 4 y el versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga ¿qué haces? ¿Cuál es el incentivo correcto? El incentivo correcto debe ser que tu vida permanentemente, aún estando en la prueba y en la persecución, dé gloria a un Dios soberano, que no se le escapan detalles. Pedro les está diciendo, Él es soberano, Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él es el que hace responsable a las personas por el comportamiento que tienen. De esto se encarga Pablo cuando les dice a los romanos en el 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es el Dios que hace responsable a las personas por sus hechos. Y entonces Pedro les está diciendo, el incentivo que deben tener ustedes para conducirse de esta manera es aferrarse y saber que Dios vela por su pueblo y que Él juzgará al que ataca a su pueblo. Este es el mismo Dios que amenaza permanentemente castigar la desobediencia del humano. En Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Él se hace cargo de esa transgresión. Entonces, ¿qué les está diciendo Pedro? Deben tener el incentivo correcto para que ustedes refrenen su lengua de lo malo, para que no contesten a la agresión verbal, para que no vayan con violencia tratando de defenderse del que los ataca, para que muestren la mansedumbre de Cristo. Tienen que tener buena relación con el Dios Todopoderoso. Ustedes deben saber que lo que les está pasando está bajo el control de un Dios soberano.
Eso está diciéndoles Pedro. Ese es el incentivo correcto. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Pacto, encontramos otra expresión que es estremecedora. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. ¿Cuál es el incentivo? Es este que dice Pedro. Él dice, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro los está invitando a que la relación que ellos tienen con el Dios Todopoderoso los lleve a orar antes que a vengarse. Los lleve a clamar antes que a quejarse. Los lleve a la intimidad de la oración antes que a enojarse. Ese es el incentivo correcto de los que pueden vivir en piedad. ¿Te imaginas? Obviamente, que la Iglesia Bautista Reformada Corandeo se ajuste permanentemente a este pedido de Pedro. ¡Qué hermosa relación! Esta expresión significa que los oídos de Dios están conectados permanentemente con el clamor de los creyentes porque Él suple sus necesidades. Él se encarga de mostrar que su oído está conectado con su pueblo, que Él es un Dios dinámico, que cuando agreden a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, Él lo defenderá. Él les está invitando a que no se rebajen a la violencia y a la maldad de los veleidosos, porque el que toma la violencia como una actitud acarrea un nuevo mal. Él está diciendo, lleva todo al trono del Dios que oye. No tomes parte con venganza. El Salmo 5:2 dice así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es que los oídos del Señor están conectados con los suyos. Y de la misma manera podemos encontrar esta enseñanza en el Nuevo Pacto, cuando el apóstol Juan escribe en la primera carta, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Decime, ¿te está tratando mal tu jefe? ¿Tenés problema con algún hermano? Mira, yo te invito a que seas un pacificador y no un veleidoso. La actitud es orar. La respuesta la dará Dios a su tiempo. Dios siempre es plenamente consciente de todo lo que ocurre en la vida de sus hijos. Eso le dice Pedro a ellos. Los conecta con el Dios que es infinitamente omnisciente. Yo no sé por qué Dios me tiene de esta manera. No sé por qué me pasa lo que pasa. Revisa tu pecado primero, cuando hay esa gana de quejarse. Todo creyente sabe que puede tener plena confianza en el Señor, porque Él siempre está observando y esperando, está listo para oír y contestar las oraciones, tal como el Salmo lo aclara en el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es por esto que Pedro les dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si hay alguien que te agrede, llévalo al trono de Dios. Si hay alguien que te aborrece, llévalo al trono de Dios. Si hay alguien que busca tu carne, que busca tu vida, llévalo al trono de Dios. Esta es una expresión que apunta
al inminente juicio de Dios contra aquellos que maltratan a su pueblo. ¿Por qué les dice esto Pedro? Y porque ellos estaban bajo peligro de muerte. Pero bajo el peligro de muerte les está diciendo que se vea Cristo aún cuando peligra tu vida. Que se vea Cristo. Eso es lo primero. De esta manera Pedro está llamando a los creyentes a que se aferren a la pronta, justa, equilibrada y perfecta intervención de Dios y que no respondan de una manera impía frente a sus agresores. ¿Hay alguna tensión entre hermanos que es difícil de responder? Quiebren las rodillas, oración en una cámara secreta en la otra y la paz reinará. Pedro les asegura que a pesar de las circunstancias incómodas, Dios está vigilando permanentemente la vida de ellos. Los está protegiendo y está listo para colmarlos de bendiciones. Si el Señor no es tu confianza en esta mañana, es porque tu relación no está bien con Él. Pedro está hablándole a personas que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Pedro les está hablando a personas que han verdaderamente confesado su pecado y han pedido perdón. Pedro les está hablando a personas que no deben olvidar que Jesús es su Señor y que van camino a una ciudad mejor, a una gloria venidera. Y que deben vivir en esta vida mostrando a ese Cristo que los ha salvado a través de sus expresiones llenas de paz a pesar de la violencia y del ataque. Y que deben mostrar a ese Cristo a pesar de las actitudes hostiles y en medio del dolor. Quizás en esta mañana hay alguien en este lugar que todavía no es de Cristo. Es un religioso más. El ser bautista reformado no le da ingreso a la gloria a nadie. El único ingreso a la gloria está justificado cuando Cristo es Rey del corazón. El Señor le dijo a Nicodemo, un religioso de la época, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y si todavía no has nacido de nuevo y la violencia, la rebeldía, la bronca, el malestar, la oscuridad, es la expresión de tu corazón y es tu vivencia, pide perdón en esta mañana. Te está matando el pecado. Te voy a dar el consejo del puritano. Mata el pecado antes de que él te mate a ti. Aún estás a tiempo. El Señor te está llamando a arrepentirte en esta mañana para ser de Jesús. Dime, mi amado, ¿tú crees que los ojos del Señor están sobre los justos? ¿Lo crees o simplemente te asocias con lo que se predica? ¿Tú crees que el Señor tiene sus ojos abiertos sobre la circunstancia que tan incómodo te pone? ¿Entiendes que Él vela por su pueblo? Ahora, si lo entiendes, ¿qué haces cuando te escondes para pecar? Buscamos el lugar apropiado, apagamos la luz, nos escondemos atrás de la planta del auto para poder pecar tranquilos. ¿O entendés que los ojos del Señor ven? ¿Eres vengativo frente a una agresión? O sea, ¿reaccionas con violencia o descansas en la intervención prometida por Dios a favor de su pueblo? ¿Llevas al trono de Dios todo tu pesar en oración? ¿O cuando oras no dejas tu carga y el problema sigue siendo tuyo? Todo esto habla del vínculo que tenés con el Señor y habla de tener justamente un impulso correcto. Que en esta mañana la iglesia pueda mostrar a Cristo, aferrándonos a la intervención del Señor frente a todo el mal que se nos pueda hacer y obrando en piedad, no solamente entre nosotros, sino para con los demás.
Padre, gracias por tu bendita palabra. Qué dulce que es la carta de Pedro, Señor. Cómo nos revela lo miserable que somos tantas veces. Y si deseamos algo en esta mañana, es que tu nombre sea exaltado, que nuestra vida sea purificada y que podamos conducirnos de esta manera, mostrando a Cristo en medio de la prueba. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.